Bienvenidos todos, estamos en la primera edición del podcast de Variadores AS. Hoy estamos con David y Federico, mi nombre es Pablo Arango. Vamos a tocar varios temas importantes relacionados con la cultura japonesa, con la historia de este país, con la relación que tiene este país con la empresa donde trabajamos y con los productos que distribuimos. Recientemente David pues estuvo visitando precisamente Yaskawa, las fábricas de los variadores y de los robots, y bueno, se pudo tener pues como una inmersión interesante en esta cultura, sobre todo en esta cultura laboralmente también, que de pronto que es algo que uno como turista es muy difícil verlo. Cuando hablas, Pablo, de la cultura de trabajo que tiene Japón, David, ¿cómo ves vos esa cultura frente a la colombiana? ¿Es muy diferente? ¿Hay cosas que podemos nosotros aplicar? ¿Crees que Colombia, siendo con tanto regionalismo, cambia demasiado frente a lo que es Japón? ¿O qué es realmente lo más valorable de esa cultura? Bueno, Fede y Pablo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes en la primera edición del podcast. Esperemos que sea un podcast muy ameno y que conversemos cosas chéveres que les sirvan a todo el mundo y que les quede algo. Realmente, Fede, respondiendo a tu pregunta, yo quiero hacer como un contexto de lo que yo sentí y lo que yo vi en la cultura japonesa, que en cierta forma me inspiró y que entendí que hace parte del ADN de Yaskawa, en sus productos, en su forma de trabajar, y en cierta forma Variadores ha recibido ese mismo ADN y lo hemos logrado implementar en la cultura nuestra, claro, colombiana, que es tan diferente, ¿cierto? Sí. Desde que yo llegué a Japón, es primera vez que tuve la oportunidad de viajar. Llegamos a la ciudad de Tokio, ciudad gigantesca, 40 millones de habitantes. Impresionante. Llena de edificios, una infraestructura espectacular. O sea, pero pongamos eso en perspectiva, son 40 millones de habitantes solo en la capital. En Tokio. O sea, Colombia tiene 55. Correcto. Entonces debe ser algo, o sea, es una sociedad que en una isla de nada lo creó todo. Correcto. Pero entonces cuando vos te dicen, no, vos vas a llegar a una ciudad con 40 millones de habitantes, vos te imaginas que vas a llegar a un despelote, que va a haber pues un tráfico impresionante, que todo va a ser complicado. Y lo que más me sorprendió es que desde que yo llegué al aeropuerto no me tocó hacer una fila. O sea, estaba todo súper preparado para recibir la cantidad de gente que llegaba, ¿cierto? Claro. El proceso súper fácil, la gente desde que me bajé del avión nos guiaba, nos mostraba por dónde era el camino para salir. Todo muy amigable, porque unas veces llega a un país que no conoce y se siente como un ambiente hostil, uno se siente como desubicado, como que nadie le ayuda, como que la gente no está como por colaborar. Allá sí, allá de una me sentí. O sea, hay una barrera del idioma también gigante. Sí, gigantesca, y realmente los japoneses hablan poquito inglés, ¿cierto? Pero entonces, digamos, respondiendo a tu pregunta, desde que me bajé vi ese cambio cultural en el que uno se siente bienvenido desde que llega y se ve que el orden es impecable desde que uno se baja. Entré a un baño público impecable. Desde que vi la primera persona trabajando pude notar que la gente allá, y lo viví durante los días que tuve la oportunidad de estar en las diferentes ciudades y en Yaskawa y digamos viviendo las ciudades, en los restaurantes y todo el mundo hace su trabajo con orgullo y trata de hacer lo mejor que puede independiente de lo que haga. Entonces yo creo que ese tema como de la cultura, que la gente hace las cosas con amor y hace las cosas tratando de buscar la maestría, sea lo que sea que haga, eso hace parte del ADN también de Yaskawa. Claro. ¿Qué resaltas de lo que ves en Colombia, en Variadores Colombia, junto con lo que vos viste en Yaskawa, Japón? ¿Qué similitudes ves en cuanto a trato de personal, en cuanto a sentimiento de empresa, en cuanto a todo ese cariño y amor que tenemos por la compañía? ¿Qué ves que se ajusta bastante entre esas dos empresas? Yo creo, Fede, que primero hemos logrado recibir y digamos que copiar muy bien
el tema de entender de que para nosotros la prioridad es nuestro cliente, ¿cierto? La prioridad es nuestro cliente y hemos tratado de siempre ser ese apoyo y buscar la maestría del servicio para poder siempre atender a nuestros clientes con los mejores técnicos, tratar de entregar los mejores tiempos de entrega, ser los ingenieros, digamos, de asesoría más expertos del mercado, y creo que lo hemos logrado saber hacer, Claro. ¿cierto? Siempre todo es una mejora continua, pero lo estamos tratando y creo que lo hemos logrado, y debido a eso es que nos hemos mantenido en el liderato del mercado por los últimos años, ¿cierto? Nosotros siendo distribuidores, hoy en día, pues siempre hemos sido distribuidores, pero competimos con las marcas, otras marcas alemanas, danesas, chinas, que están aquí con presencia directa, y nosotros siendo distribuidores hemos logrado mantenernos en el liderato del mercado por muchos años. Hay algo muy interesante que David decía ahorita, bueno, todo lo que decía ahorita sobre cómo las personas, el japonés pues siempre hace su oficio de la mejor manera posible, sea lo que sea un zapatero o sea un director de una compañía, es el mejor. Pero esto, o sea, lo interesante de esto es que esto no es gratis, esto tiene una explicación y un porqué, y esto tiene una forma de ser. Acá hay un concepto muy interesante que se llama Kaizen. El concepto Kaizen es el concepto que tienen los japoneses de la mejora continua, de siempre estar mejorando, de siempre dar un poquito más que el día anterior, de siempre aprender algo que no sabías el día anterior. Y eso también tiene una razón de ser. Japón, la historia de Japón es una historia bastante interesante y bastante controversial, porque Japón fue un país y una nación, lo que yo decía ahora, tiene un pedazo de tierra muy pequeño, David. O sea, Japón es una isla supremamente pequeña, no se acerca en territorio para nada a ninguna de las otras potencias que conocemos, ni a China, mucho menos a Rusia, ni siquiera a Colombia. O sea, Japón en tierra es un país demasiado pequeño. Y fue un país que durante 200 años básicamente se cerró al mundo, completamente comercialmente, económicamente, militarmente. Al ser una isla se cerró totalmente. Sufrió invasiones difíciles años antes de esta clausura, por eso se dio la clausura, porque Japón había sufrido invasiones bastante fuertes por parte de los mongoles, de los chinos. Entonces, pues como para no tener que pelear con sus vecinos, pues decidió cerrar mejor sus fronteras. Entonces esto duró 200 años, ¿cierto? Esto terminó a finales del siglo XIX, en los 1890, 80 más o menos, y empezó un periodo de modernización, empezó un periodo, o sea, le dieron un cambio de 180 grados a su cultura, de pasar de estar cerrados, de pasar de estar enfocados en su isla sin salir y sin tener contacto con nadie, pasaron a hacer todo lo contrario, a abrir su país, a abrir su economía, a mejorar su producción, a que la sociedad y la gente entendiera ese proceso de apertura. Lo fueron haciendo muy progresivamente. Y después nos encontramos con algo muy interesante, que fue la Segunda Guerra Mundial. Japón saca sus deseos imperialistas desde lo más profundo de su ser y se alía con Hitler para dominar el mundo y conseguir lo que Japón siempre ha necesitado, que es más tierra, es que ellos no tienen tierra. Y esto termina mal para ellos, como sabemos. Japón es el país que ha sufrido los 2 únicos ataques nucleares en la historia de la humanidad. Te voy a contar una cosa interesante, Pablo. Cuando estuvimos en la ciudad de Kokura, que es una ciudad al sur, muy cerca de Fukuoka, que es una ciudad grande de la última isla que tiene Japón en la parte inferior, nos contaron, pues tuvimos la oportunidad de ir en un barco por la costa, viendo las fábricas que tiene Japón en esa parte, que por lo cierto me impresionó el tamaño que tenían. Eran ciudades completas de acerías, de cementeras, siderúrgicas, gigantes. Y nos comentó el guía que se cree que cuando el ataque de la bomba nuclear que iba para Nagasaki, realmente el objetivo era la ciudad de Kokura,
Kokura, que es donde están todas estas plantas de acero industriales. Entonces era el objetivo que tenían. Y se habla de que hubo una nube que fue la que los salvó. Entonces ellos veneran esa nube porque la nube tapó el cielo y no permitió que el piloto, que en esa época no era con radar, sino que era visual, no permitió que el piloto que iba a soltar la bomba atómica la soltara en esa ciudad. Entonces la terminó soltando en otra población que era Nagasaki. Nagasaki, claro. Entonces, impresionante. Ellos dicen que la nube fue la que los salvó. Sí. Aparte, miremos todo el tema de los desastres naturales que les toca lidiar. Exacto. El tema de los terremotos, el tema de todos estos maremotos, todo lo que le ha tocado a ellos, y algo que vos decís es siempre salen adelante. Siempre, no es una población que se echa la pena, sino que sabe convivir con ese tema y sabe que es posible que en algún momento vuelva y pase, pero siempre lo que ellos dicen es volvemos y nos levantamos, volvemos y lo hacemos mejor, mejoramos en esto, y lo ven como una oportunidad incluso de mejora de cada uno de estos fallos o desastres que salen. Sí, Fede, y mira que hay algo muy bonito de la cultura japonesa, y es que nunca se piensa en uno como individuo, sino como grupo, ¿cierto? Todos somos uno y todos tenemos que buscar el bien común, no buscar el bien personal o yo voy a tratar de hacer lo que sea por encima del que sea para yo lograr mi bien, sino que voy a hacer lo posible porque el bien que yo haga le sirva a todos. Entonces, ese trabajo colectivo es demasiado poderoso. En un país donde los recursos son bien manejados, donde digamos que la gente trabaja desde la honra, se ve el progreso y se ve los resultados en las ciudades que tienen, en la cultura que tienen. ¿Tú crees que Yaskawa, cuál es el norte de Yaskawa? ¿Qué crees que va a empezar a desarrollar Yaskawa? ¿Qué le van a apuntar? ¿Qué es lo que crees vos que es lo que se viene? Tuve la oportunidad, Fede, de estar en una comida así sentados como estamos nosotros, con el CEO de Yaskawa, Ogawa, se llama Mr. Ogawa. Sí. Ogawa-san, como los japoneses se llaman primero por el apellido y luego san, que es como señor. Señor. Esa Sí. es como la seña de respeto y así es como uno se debe dirigir a ellos. Tuvimos la oportunidad de conversar y él me cuenta que el futuro de Yaskawa, como siempre lo ha hecho, está buscando nuevas tecnologías. Yaskawa siempre ha sido pionero en el desarrollo de nuevas tecnologías en cuanto a los variadores de frecuencia, y no solo los variadores de frecuencia. Este señor que tenemos aquí, que es un robot de 2 brazos, hoy en día es el que ensambla la mayoría de los carros que se ensamblan en Japón, ¿cierto? Como el Nissan, como Toyota, que son como Honda, ¿cierto? Sí. Es un robot de 2 brazos que puede hacer 2 funciones al mismo tiempo. Entonces aumenta pues la eficiencia y la productividad de las fábricas. Entonces digamos que están metiéndole a nuevas tecnologías en cuanto a hardware, pero el foco principal está en los temas de software y desarrollo, que tenga que ver con todo el tema de cómo implementar inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial a los productos para mejorar la eficiencia de las fábricas, eficiencia energética, eficiencia en productividad, ¿cierto? Ese es como el foco principal. Se vienen nuevos productos, se vienen nuevos desarrollos. Yo pienso que muy pronto pues tendremos como la oportunidad de conocer cosas muy novedosas en el mercado de drives y sobre todo también en el tema de robótica. David, contame una anécdota que creo el dueño no se llama Yaskawa, se llama Yasukawa. Sí. ¿Por qué le pusieron Yaskawa o por qué salió el nombre? A ver, el apellido Daiagoro Yasukawa fue el fundador de Yaskawa por allá en 1915, creo que fue. Sí. Y realmente Yaskawa empezó como una fábrica de motores. Exacto. Pero cuando ellos empezaron a exportar sus motores, se dieron cuenta que a la gente el nombre Yasukawa en varios idiomas quedaba muy difícil de pronunciar. Entonces buscaron como cuál era la forma de que el nombre y el apellido quedara de forma más fácil para decirse en varios idiomas, y le quitaron la U y lo dejaron Yaskawa. Yaskawa, claro. Como por ejemplo también es lo mismo de Toyota. Toyota no es Toyota, Toyota es Toyoda, era Toyoda. El apellido era Toyoda. Y entonces como era como un nombre difícil que no pegaba mucho, lo pusieron Toyota. Entonces ellos hacen mucho eso. De hecho, otra anécdota que te cuento parecida a esa es que tuvimos la oportunidad de estar con un guía venezolano, lleva 5 años viviendo en Japón. Tú para irte a vivir a Japón, primero tienes que aprender japonés, segundo tienes que tener una profesión
Y tercero, tienes que buscar un trabajo. Allá no te vas a andar la calle a ver cómo sobrevives robando, no es posible. O sea, inmigrar a Japón tiene unos requisitos importantes. Claro. Cuando tú aprendes japonés y te nacionalizas japonés, tu nombre se tiene que acomodar a un léxico que se pueda pronunciar en japonés. Entonces, el nombre de él en Venezuela era Jairo. Y cuando llegó allá, le hicieron cambiar el nombre y ya se llama Kailo. Kailo. Entonces el nombre de él ahora es Kailo, para que en Kailo. Japón los japoneses lo puedan pronunciar. Particular. Los chinos, por ejemplo, hacen lo contrario. Ellos cuando se van a vivir a Estados Unidos se ponen un nombre occidental. Se Sí, ponen correcto. David Lee o se ponen Michael o algo Sí, por el sí. estilo. David, que es una pregunta interesante. ¿Qué oportunidad de mejora tienen los japoneses? ¿Qué hay en la cultura latina que de pronto podamos ser mejores nosotros que ellos? A ver, Pablo, yo he estado también pensándole a esa pregunta. Bueno, Y yo creo que hay algo que tenemos los latinos que debemos tratar de aprovechar. A ver, dos cosas. Uno, digamos, desde la forma de ser, pienso que el japonés, debido a tanto orden y tanto profesionalismo, a veces es demasiado rígido. Claro. Entonces, tú le cambias el horario a un japonés y el japonés se sale de quicio. O sea, eso es como si, mejor dicho, le estuvieran destruyendo la vida. Claro. ¿Cierto? Son muy poco flexibles. Y en cambio nosotros los latinos nos adaptamos más fácil a los cambios precisamente por esa, digamos, esa frescura que Sí. tenemos, ¿cierto? Somos más frescos, somos más fáciles, me cambias el horario, no importa, listo, yo me programo para que podamos ponernos de acuerdo. Entonces, en cierta forma, eso es bueno, ¿cierto? Yo soy de acuerdo en que uno tiene que cumplir el horario, tiene que ser estricto, tiene que ser disciplinado, pero también cierta flexibilidad es importante, ¿cierto? Claro. Pienso eso. Por otro lado, ¿qué pasa en Japón? En Japón, la mayoría de la población se está envejeciendo Sí. y cada vez hay menos, la tasa de natalidad va para abajo. Entonces, con la población envejecida, pues también vienen muchos problemas, ¿cierto? ¿Qué tiene Latinoamérica? Nosotros en Latinoamérica somos una población que está, digamos que muy joven todavía y que sigue creciendo. Entonces tenemos mucho potencial si lo podemos aprovechar. De acuerdo. ¿Crees que de pronto te dio la impresión, de pronto en alguna ciudad, en algún sitio, que el japonés fuera muy cerrado todavía en sí mismo, con sus propios japoneses, con su propia cultura? Todo Japón, o sea, realmente Tokio, siendo una ciudad demasiado internacional, como te dije, 30 millones de habitantes casi, tiene muchos negocios de todo, de comida italiana, de comida mexicana, de comida francesa, o sea, se ha internacionalizado, pero ellos mantienen muy bien su cultura. Claro. Entonces a vos el taxista que te recoge siempre es japonés, Claro. el mesero que te atiende siempre es japonés. Claro. Entonces ellos han sabido mantener, digamos que internacionalizándose, han logrado mantener su cultura y han sido cerrados porque mira que solo el 8% de los japoneses habla inglés fluido. De acuerdo. Entonces, digamos que su ADN todavía es muy japonés. Y hay sitios donde solo pueden entrar japoneses, Sí. pues bares, No, y restaurantes. me tocó. Y muchas veces no es ni siquiera porque sean como displicentes con el turista, sino porque no tienen herramientas para atenderte, no saben hablar inglés, no tienen carta en inglés. Los platos todos son japoneses. Entonces Sí. el turista entra buscando la carta en inglés, Claro. que le sirvan, no sé, una pizza. Claro. Entonces no tienen forma y prefieren no hacerlo. De acuerdo. ¿vos serías partidario de mantener esa política como tan cerrada? ¿O vos pensarías que sería bueno Japón, es que estamos hablando de Japón, que se abriera un poquito más? O pierde el misticismo, Yo soy, pierde de, esa yo soy, magia. yo soy de creer de que los resultados hablan por sí solos. Si ellos han logrado mantener su país como lo tienen hoy en día, a pesar de todas las cosas que han pasado en el mundo y cosas tristes que uno ve en otros países que fueron, digamos, muy cultos y muy pujantes, hoy en día, digamos, debido a muchos factores, van como en declive, pues yo creo que ellos están demostrando que esa es la forma correcta de hacer las cosas, ¿cierto? Abrirse, pero abrirse de una forma prudente, en donde, listo, yo voy a traer gente a mi país, pero la gente que yo vaya a traer a mi país, que sea gente que aporte, que sea gente que trabaje, que sea gente que me ayude a sacar las cosas adelante, ¿cierto? No a jalarme y echarme para atrás. Entonces eso es como lo que considero yo, es mi opinión personal, ¿cierto? Vale.
Habrá otra persona que diga, no, ellos se tienen que abrir más, tienen que recibir más inmigrantes, tienen Claro. que... Siempre habrá las dos posiciones. Sí, correcto. Pero es que debe ser muy complejo. A ver, Japón es la tercera economía del mundo. Superó a Alemania el año pasado, en el 2023. Entonces se situó debajo de China y de Estados Unidos. Sí. Es la tercera economía del mundo. Tienen gente para tirar para el techo. Lo que David dice de que han sabido mantener los trabajos para los japoneses, las labores, es decir, las labores básicas de la sociedad las siguen realizando los japoneses. Pero mira, Pablo, como vos decís, siendo muy parecida en cuanto a potencia a China, Sí, la forma de cómo vos percibís estos dos países es muy diferente. totalmente diferente. Es totalmente Es muy diferente. Yo he tenido la oportunidad de estar en los dos y son muy distintos. O sea, yo cuando uno le hablan pues China, Japón, uno se imagina que son muy similares en muchas cosas y digamos que en sus raíces sí lo fueron, pero hoy en día son muy distintos. Sí, es otro mundo. Sin Yo decir creo que China sea malo, no, es distinto. China- Y la cultura es distinta. Sí, China es un país que obviamente tiene 1.500 millones de habitantes, que es muchísimo más grande, que toda su población vive como en un 20% del territorio, porque hacia el norte es mucho desierto y no está tan bien conectado por trenes. Pero China es un país que con un modelo político-económico bastante particular ha logrado tomarse el mundo y ellos lo dijeron, ellos saben, todo esto que estamos viviendo con este fenómeno de China, esto es deliberadamente planeado por ellos desde el siglo pasado, que la mano de obra fuera más barata, que la producción fuera más barata, ser la fábrica del mundo. Japón, por otra parte, digamos que le meten más al conocimiento, al desarrollo, a la perfección electrónica, a la de perfección. cada Buscar la proceso. perfección. Buscar Correcto. la perfección. Y eso también, pues, La digamos calidad. que se ve, ellos durante los 200 años que estuvieron cerrados, los que dominaban y controlaban, digamos, el país internamente eran los samuráis. ¿cierto? Claro. Sí. Y la cultura samurái tiene cosas muy bonitas claro. que está muy embedida en la gente, digamos, en la cultura japonesa, ¿cierto? La disciplina, el honor, la lealtad, eso digamos que se ve transferido también a su cultura, eso es muy bacano. Me pareció espectacular ese tema y aprender un poquito sobre la cultura samurái. Así es, también es una cultura de mucho misticismo, de mucho, ¿cómo se dice? Una cultura milenaria de filósofos también, de pensadores, de guerreros. O sea, Japón es una cultura bastante compleja, bastante compleja, y yo creo que lo demuestra también en su sociedad. Yo creo que por momentos uno debe sentirse también un poco agobiado allá en esas ciudades tan metrópolis, tan gigantes, tan llenas de cosas que todo está pasando al mismo tiempo. Pero bueno, no deja de ser un país admirable, pues, y lo que han logrado. ¿Qué consejo le darías vos, David, a las personas de acá de Medellín y de Bogotá y de las otras sedes de variadores? Si estuviese en tus manos dar ese consejo de todo lo que viste, ¿cuál sería ese consejo para todos los que estamos acá frente a un país desarrollado, técnico, disciplinado, todo eso? ¿Qué nos dirías? Yo diría, Fede, que trabajemos todos con convicción de que lo que estamos haciendo nos va a llevar a algo mejor y que todos los días tratemos de ser mejores personas. Que yo creo que ahí está la maestría, ahí está el progreso real. No esperar que sea yo como gerente el que les ponga todo ahí como para que las personas mejoren, sino que todo parte de cada individuo, ¿cierto? Claro. Uno da las herramientas, pero el que debe tratar de ser mejor todos los días es el empleado, son las personas y somos nosotros los colaboradores. Hubo algo que vos dijiste ahora que donde nosotros como variadores, no digo que no lo seamos, pero donde lo perfeccionemos, y es que no importa el bien individual, sino el bien común, y trabajemos como un solo equipo pensando en ese bien común, y que no es que yo tengo que salir por encima de él o de aquel, sino que trabajemos en ese bien común. Creo que los procesos funcionarían de maravilla. Yo trato mucho de poner en posición sobre todo a los directores. Muchas veces empiezan los de producción
entonces a tirarse con los de comercial con la gente de Con tesorería, entregas. y entonces los de tesorería con los de servicio técnico, y cada uno empieza a jalar para su lado. Sí. Y yo cada que lo siento y tenemos una conversación les digo, oigan, somos variadores, somos la misma empresa, o sea, todos estamos buscando el progreso de variadores, tenemos que jalar para el mismo lado. Obviamente cada cual tiene que tratar de defender los intereses de su departamento, pero más allá que eso está la meta que tenemos todos de que Variadores crezca siempre y sea una mejor empresa siempre. Así Entonces es. creo que ahí es donde está el secreto. Y yo creo que el mensaje finalmente para todos es ese. Correcto. Sí. Así Yo es. creo que esta idea del podcast es algo muy constructivo para esta empresa, porque de pronto dar un espacio donde no solamente se toquen temas técnicos, temas de producto, tan enfocado en el producto, sino que también la gente pueda conocer un poquito más a las personas que hay detrás Sí. de Variadores y detrás de todo lo que hacemos. Creo que es la razón de ser de este espacio y de estos videos que estamos pensando hacer. Correcto. A mí la verdad me parece que tenemos mucho de qué hablar, me parece que tenemos temas por tocar de muchas líneas diferentes. Creo que nosotros tres somos personas que les gusta conversar y nos gusta hablar, y creo que eso va a funcionar muy bien. No sé ustedes qué opinen. No, el tema de poder compartir con todos conocimiento, datos históricos, anécdotas, conocimiento, es muy enriquecedor. Y más que hablarles de un equipo que ya todo el mundo conoce, que todos sepan la gerencia que hizo este viaje, qué nos trajo, qué mensaje hay, Exacto. cómo se trabaja allá, porque es el mismo producto, pero allá es una mentalidad muy diferente. Creo que es para aprender, para enriquecer un poquito el conocimiento y poder mejorar cada día más. Así es. Muchas gracias a ustedes por el espacio. David. Muchas gracias. Señores, Vale, creo que fluyó mejor de lo que pensaba hablar.